Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes para hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Gracias por su compañía, gracias por hacer posible este esfuerzo en el cual ustedes y yo hacemos un análisis de aquellos temas que consideramos de mutuo interés. Gracias por su compañía, gracias por darme sus apuntes, sus consideraciones, por compartirme videos que también me han llegado y que son realmente de un gran contenido. Por otro lado, también les agradezco si comparten la transmisión, si invitan a otras personas para que se sumen. Por ahí vamos ya fortaleciendo las cosas como queremos para poder hacer todo un esfuerzo serio, un esfuerzo fuerte, con miras a una mejor sociedad. De eso se trata, hacer una mejor sociedad. No se trata de otra cosa más que ese propósito. Muchísimas gracias y vamos a entrar a un asunto que, miren, López Obrador tiene toda la administración diciendo que es diferente, que no, que la corrupción es lo máximo, que él ya no se pertenece, que su familia está por su cuenta y que si su hermano cometió alguna irregularidad, pues que se le castigue. Nada más que con el tema que ya el Tribunal Electoral ha determinado que hay elementos para que se investigue a Pío López Obrador, da pie para recordar que una vez que se conocieron estos videos, una vez que en Latinus Carlos Loret de Mola presentó la primera versión en la cual Pío aparece recibiendo el dinero de David León, cuando pasa esto, en agosto del año pasado, en una mañanera Andrés Manuel López Obrador reconoció que ese dinero se le entregaba a él. Entonces no puede salir con que se está deslindando de una responsabilidad en la cual él está inmerso por ningún motivo. Yo sé que va a ser muy difícil que al presidente se atrevan a ponerlo bajo juicio, a hacer las cosas como tienen que ser, pero finalmente él, dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las partes que están señaladas está aceptando su responsabilidad, pues entonces está aceptando también su culpabilidad. Escribe el maestro José Antonio Crespo en Twitter: ¿se puede creer que Pío recabara dinero del gobierno de Chiapas para Morena como una decisión propia, sin el visto bueno de su hermano? A ver, ahí les dejo la pregunta, que es el planteamiento que yo establecí desde que titulé la transmisión de este jueves, que es este jueves 7 de octubre. Les estoy planteando la pregunta. A ver, es la misma que establece José Antonio Crespo. ¿Ustedes creen que por decisión propia, sin el visto bueno de su hermano, que entonces no era presidente, era el líder de Morena, ustedes creen que no recibía el visto bueno para pedir este dinero, para recibirlo? Esa es la gran pregunta. Y bueno, en medio de todo esto, un tribunal federal ratificó, esto es de Rosario Robles, esto también lo vamos a comentar, pero un momento más. Esto va vinculado con otros asuntos, más bien que vamos a tratar de temas legales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó este miércoles que se debe continuar con la indagatoria en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, esto por los videos en donde aparece recibiendo dinero de David León. Con 6 votos en contra, los magistrados del tribunal se opusieron al proyecto de José Luis Vargas, quien planteó ya no seguir con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en contra del hermano del mandatario federal, a quien se le señala por delitos electorales. Lo anterior debido a la prescripción de los presuntos actos ilícitos. Y como les informaba ayer, la magistrada Janine Otálora argumentó, argumentó que iría en contra del proyecto, que la vigencia de la investigación tiene alcance hasta las elecciones presidenciales de 2018, donde resultó electo el presidente López Obrador. Los videos son del año 2015,
contrario a lo que dice el proyecto. Contienen referencias en cuanto a que los recursos tenían como finalidad su aplicación en el proceso electoral del año 2018. O sea, la magistrada Otálora no se está haciendo tonta y lo está marcando muy claro. Estos recursos tenían como fin apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Vamos a esto que hoy les comentaba, que López Obrador hace que la Virgen le habla y nos sale con una bola de tonterías. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Pues ya traicionó a 30 millones de mexicanos, porque les mintió y les sigue mintiendo. Sigue mintiendo. Lo de su hermano está vinculado con López Obrador. El presidente de México recibió dinero ilícito. Eso es corrupción. Andrés Manuel López Obrador es un corrupto también, como lo podemos observar con sus propias palabras. No me lo estoy sacando de la manga, estoy utilizando sus propias palabras, pero vamos dejando que siga lo que hoy declaró. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Si su hermano es responsable, él, el presidente de México, es corresponsable. En otro país en donde no existiera una complicidad tan grande, en donde no existiese lo que pasa con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, más los propios tribunales electorales, ya estaría fuera de la presidencia de la República. Ya estaría fuera como presidente por haber incurrido en ilegalidad, en haber violado la ley electoral que lo llevó a la presidencia de la República. No estamos en esos países que toman esas decisiones y con esos políticos que sí tienen valor para aceptar sus errores. Ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. La frase de Hugo Chávez, ¿se acuerdan que la hemos repetido hasta la saciedad? Yo ya no me pertenezco. ¿Qué es eso? Es una estupidez. Ya no me pertenezco. Pertenezco a las alturas. Yo ya pertenezco a la asunción que me va a llegar para subir al cielo. No, esas son tarugadas. Usted es un señor terrenal, no salga con tonterías. Usted es un señor terrenal, padre de 3 hijos mayores de su primer matrimonio y de un menor de edad, y corresponsable también de las acciones de su esposa, sus hermanos, sus cuñadas. No nos salga con eso. Esas son tarugadas, engañabobos, engañatontos. Eso es nada más y nada menos. No le cae el 20, fíjense, no le cae el 20, tarde en subirle el agua al tinaco o le va haciendo al tonto. Miren, cuántos segundos entonces pasan. Fíjense, cuántos ofrezco segundos. disculpa si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. No, señor, usted no tiene que ofrecer disculpas porque es su obligación. Su obligación es sancionar, es presentar los casos, y las autoridades responsables de aplicar la justicia tienen que actuar. Pero en este caso usted es responsable. No esté evadiendo su responsabilidad. No esté evadiendo el caso conforme sus propias palabras. Vamos a escuchar al propio López Obrador en las declaraciones que formuló en agosto de 2020. El dinero que recibió mi hermano eran aportaciones de la gente. Esto lo publicó Animal Político y voy a presentarles el texto tal cual como, y luego viene la voz.
El presidente dijo que el video en el que se ve a su hermano recibiendo dinero de uno de sus colaboradores es de 2015 y eran aportaciones de la gente para apoyar a Morena. O sea, que recibió el dinero con la autorización de López Obrador. López Obrador aseguró que el dinero que su hermano Pío recibió de David León, según el video, eran aportaciones que la gente daba para fortalecer a Morena. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y, como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos. A mí me apoyaba la gente. Esto es corrupción. Eso es recibir dinero sucio. Recibió dinero sucio. Esto es evidente, esto es claro. Si bien es cierto que en el caso del fondo, que se inventó y que hubo trucos de mil formas, en el caso del fondo que se hizo con miras de apoyar a las personas víctimas del sismo, esto no, esto es clarísimo. Y vamos al tema, aquí está. Si están investigando a Pío, escribe Araceli Benítez, ella encontró este video, yo también ya lo había encontrado en un archivo de CNN. Si están investigando a Pío López Obrador y lo citarán a declarar por los videos donde se le ve recibiendo dinero, la autoridad debe proceder igual con el presidente, ¿no? Él mismo confesó que por años estuvo pidiendo dinero para su causa, que duró hasta 2018. Y vamos a escuchar, estas son palabras que incriminan a Andrés Manuel López Obrador. Esta es una aceptación de parte. Vamos a escucharlo para que no crean que estoy haciendo una alaraca de algo que no tenemos elementos. Él mismo así lo señaló. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento. A ver, la ley electoral no establece que sean aportaciones o no aportaciones. Usted recibió el presupuesto que le correspondía a su partido de acuerdo a las prerrogativas que hay en la ley consideradas para los partidos políticos. A eso debió circunscribirse, si es que se dice tan limpio. Lo que nos queda claro es que es tan corrupto o más como los que tanto señala. Es igualito o peor porque él va por la vida como perdonavidas, como limpio, como puro y santo, y no. López Obrador aquí, en este caso que les estamos presentando, evidencia su corrupción, su colusión, su vínculo con su hermano en la aceptación de dinero sucio. Es dinero sucio, es lavado de dinero. Todo esto le podemos encontrar la configuración de un delito electoral que en otras condiciones ya lo hubiera sacado de la presidencia. En momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo. Ahí lo que acaban de escuchar. A ver, el señor él primero perteneció al PRI, eso ya lo saben ustedes, fue el compositor del himno del PRI, fue líder del PRI en Tabasco, cuando ya el PRI no lo postuló para la gubernatura de Tabasco, entonces brincó a otro partido, fue presidente del PRD. Escuchaba yo en días pasados, no recuerdo a quién escuché, que decía que como presidente era bastante... a Macario Esquetino. A Macario Esquetino, en una entrevista que le hace León Krause, y le pregunta a León, a ver, tú colaboraste con él cuando fue presidente del PRD, ¿cómo era? Y ya aclaró Macario Esquetino, una gente muy respetable, un economista de primerísimo nivel, dice, bueno, yo le ayudé porque el ingeniero Cárdenas me pidió que le ayudara.
Dice, era un tipo terco, un tipo sumamente ignorante. No estoy exagerando, dice, sumamente ignorante fue el comentario que hizo. Pero aquí no se trata de ignorancias, se trata de una violación a la ley que, insisto, si se hubiera conocido antes de la toma de posesión, hubiese sido suficiente para, para cancelar las elecciones, para anular el proceso electoral del 2018. No lo duden, ¿eh? ¿Por qué? Porque recibió dinero oscuro, dinero que no se justificó. Él aceptó jugar con las reglas establecidas por la ley electoral del país. Esto no es, imagínense ustedes que resultase que en una competencia deportiva un equipo recibe que el árbitro o los jugadores contrarios se hacen tontos para que gane determinado equipo, pues se tiene que sancionar, es lo mismo. Está violando las reglas de la competencia. Como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones. Ahí va la clase de segundo de primaria para niños con atraso. Ahí va la clase, ¿sí? Sí, lo dijeron en su tiempo, ¿no? Que Leona Vicario hizo aportaciones a la independencia. Esas son tonterías. Eso, si sucedió, ocurrió hace 200 años, ¿sí? En otro momento de la historia. En este caso, insisto, la ley electoral establecía cuántos y de dónde provendrían los apoyos. Así como recibió lo de David León, ¿qué nos hace creer que no recibió dinero de Badiraguato? ¿Qué nos hace creer que todo ese apoyo, simpatía, respaldo, respeto, cuidados que ha tenido para gente de Badiraguato, Sinaloa, no está vinculado con lo que habría recibido en cuanto a apoyos económicos para sus campañas, en las cuales tuvo apoyos de diferente índole? No hay ninguna diferencia entre el dinero que recibió su hermano Pío y el que pudiese llegar por otros grupos que están catalogados como crimen organizado. Aquí va de nuevo para que no quede duda, para que no quede duda. Son aportaciones para fortalecer el movimiento. Ahí está. Son aportaciones que recibió Morena para fortalecer el movimiento. Por supuesto, el dinero que reciben limpio, sucio, como sea, es para fortalecer los movimientos. Entonces, no nos hagamos tontos, ¿sí? No nos hagamos tontos, no estemos jugando, no estemos tratando de justificar lo injustificable. López Obrador está vinculado con lo sucedido con su hermano Pío López Obrador. No hay de ninguna manera una forma de justificar esta situación. Y se reconoce, por falta de información, la investigación contra Pío López Obrador y David León está estancada en el INE. En el último informe que entregó la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General, se afirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se negó a entregarle datos. Niega la información respecto de un expediente que tienen en sustentación alegando secreto ministerial. El agente del Ministerio Público alegó que al ser un criterio aislado no vincula a dicha representación social, resumió el área de su reporte. A ver, esto es de huizacheros, este tipo de posicionamientos para tratar de justificar lo injustificable es de huizacheros, de abogados chuecos que están tratando, están tratando de justificar de alguna manera cuando hay acusaciones claras y contundentes. Y miren, ya para entrar a sus comentarios, voy a presentarles esta imagen que subió a Twitter el ex senador, ex secretario de Estado Javier Lozano Alarcón, en la cual está mostrando, dice, y cree que somos penitentes. Ahí lo pueden leer ustedes. Y el doctor Luis Estrada dice, de acuerdo con cifras del taller SPIN,
Hoy fue la 21ª ocasión en la que López Obrador saca un pañuelo blanco en la conferencia para asegurar que ya se terminó la corrupción. Pues no, no se terminó, porque él es un corruptazo. Es López Obrador un corrupto. No estoy haciendo ningún juicio de valor más de que utilizar sus propias palabras. Simple y llanamente estoy utilizando las palabras que él manifestó en el momento en que aceptó que recibió el dinero que su hermano recogía. Su hermano era el recolector de dinero, ¿sí? Y así ha estado López Obrador con Bejarano, con Imaz, ha estado con otros que lo han apoyado y que pues les echa la culpa, pero no tiene manera de justificar que él no sabía ni sostener esa situación. Así que, bueno, pues voy con sus comentarios. Ya me extendí y era importante que pusiéramos en perspectiva todo esto para que, bueno, por lo menos sepamos, ¿sí? Por lo menos los mexicanos sepamos quién está en la presidencia de la República, quién despacha en el Palacio Nacional, un mentiroso, un corruptazo. Ahí está, no le demos vueltas. Si hay quien se quiere engañar y se quiere hacer tonto, pues allá ellos. Nosotros no podemos de ninguna manera, es igual o peor que lo que pasaba con Peña Nieto, igualito. No hay atisbo de diferencia. Marilu Campos Rico, buenas noches. Emma Rivera también buenas noches. Lourdes Barragán, buenas noches. Gracias, Lourdes, por el video, lo vamos a pasar un momento más. Gloria Naveja también nos saluda. Austreberta García, también buenas noches. Patti Medina, saludos comunidad Naveja. Salinas L. Carlos, la mayoría de la gente pensante ya sabíamos eso, los más ratas, los obradores, eso es lo que están comentando. Juan Armando García, buenas noches. Gracias, Juan Armando, por estar aquí, como siempre, presente, muy amable. Alma González, buenas noches, un gusto escuchar sus opiniones. Nelly Juárez Pérez, siempre informada. Saludos a todos y todas. Muchísimas gracias también, Nelly, por estar aquí presente. Juan N. Hernández nos saluda, dice presente, saludos a toda la comunidad naveja. Muchísimas gracias también por eso. Y Jesús Bautista nos saluda, en especial para todas las bellas damas de esta comunidad, con todo respeto, saludos y bendiciones. Pepe Sánchez está en Jalapa. Juan Armando García dice, ¿investigará el tribunal a Pío y el asunto de Martinazo? Pues por lo menos se está viendo la posibilidad de que se analice el tema. Peppa Pink dice, aquí como siempre comunidad. Ayer le hice yo una pregunta y me la está respondiendo ahora. En relación a la pregunta del diputado federal que nos representa, Justino Arriaga, lo volvieron a reelegir. El PAN volvió a ganar. Gracias por el comentario. La maestra Carmen Robles Gil también nos saluda. Yo le preguntaba porque digo, yo lo conocí siendo diputado, trabajando yo en la Cámara de Diputados. Fran Libra nos saluda desde Monterrey. Muchas gracias. Juan Anaya, buenas noches. Sam Pizza dice, ojalá también se investigue lo de las cuotas de Texcoco. Estamos también en eso. Julián Martínez dice, presente desde Lagos de Moreno. Dice, un muerto diario desde hace 15 días. Son las noticias locales. Así es. Así es. Estamos viendo la situación tan tremenda que se está presentando en diferentes lugares. Hoy o ayer, no recuerdo. En uno de los noticieros me tocó escuchar que estaba la reportera informando de 7 asesinatos, 7 muertos. Y el conductor le dice, 7 personas lesionadas. No, le dice, 7 muertos. Eso es lo que está pasando en el país con este baño de sangre permanente, este panteón de López Obrador. Fran Libra dice, por supuesto que él estaba enterado de las malas mañas de Pío. Don Marcos Gerade, una linda noche que tengan todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Marina Lara Sili nos saluda desde Querétaro. Muchísimas gracias. Óscar Orduño Guillén. Obvio, los hermanos no se mandan solos. AMLO los utiliza para, según él, no manchar su plumaje. Mire, tiene otro hermano que es Arturo. Y Arturo en una campaña se inclinó por el PRI y lo desconoció. Lo desconoció absolutamente. ¿Cuándo han visto que desconozca a Martinazo o a Pío? No, ¿por qué? Pues porque él les daba las instrucciones. Y ahora
Pues ya hemos visto, a Pío le están arreglando el estadio, tiene equipo de béisbol, ¿de dónde hizo dinero? Se supone que eran de una familia humilde, de una familia pobre, no, tiene hasta equipo de béisbol, le están arreglando el parque de su equipo en Chiapas, o sea que no nos pueden estar tratando de engañar con estas cosas que no les vamos a creer de ninguna manera. Tey Benje dice, ¿cómo están? Dice, un gusto saludarles, gracias Tey. Pancho Argüelles también nos saluda, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Jorge Gutiérrez, saludos cordiales. Don Marcos Gerade dice, se está pausando la transmisión. A ver, Maru, chécame eso, si estamos bien con la señal que estamos emitiendo. A ver, yo voy a checar, a mí no me aparece que se esté friseando, pero pues a ver, ya me dirás en qué condiciones se está dando. También tenemos, Rosy Félix pone un ratón, un icono de estiércol y un narizón tipo Pinocho. Sam Pizza dice, puros distractores, cuidado porque la gente se concentra en ello mientras sigue con su plan de destrucción a México. Imelda García, saludos desde Veracruz. Juana Monroy, buenas noches a esta linda comunidad pensante. Muchísimas gracias. Marilu Camporrico dice, ojalá que se pudiera meter a la cárcel a él y a sus hermanos y primos. Es que en condiciones normales por lo menos tendrían que acudir a la justicia para poder ser investigados en medio de todo esto. Ya me dice Maru que ya estamos bien, solo fue un corte pequeño. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este asunto de López Obrador. Y las mentiras. María Elena Pérez Jaén Cermeño, quien se ha dedicado a todo lo que es la información, el derecho a la información. Ella está señalando en Twitter quien ha sido comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y dice, Pío López Obrador es el Raúl Salinas del sexenio, aunque los tribagos se esfuerzan haciendo negocios por todos lados, colocando amigos en las áreas del gobierno como Hacienda, Infonavit, Pemex, el Seguro Social, que son lugares en donde ha habido alcaldías de la Ciudad de México, entre otras. Eso es parte de lo que señala María Elena Pérez Jaén Cermeño con respecto a esta situación de López Obrador. Y precisamente les decía que Lourdes Barragán nos mandó un video y aquí tienen este video que es cuando llega a un restaurante el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Déjenme... ahí estamos. Va de nuevo para que ustedes lo vean. Dice, Andy no le hace caso a su papá. Ahí lo están viendo. Y pues simplemente nos exhibe en donde anda. Y bueno, dice López Obrador que él ya no responde por lo que hagan o dejen de hacer sus hijos. Y bueno, en eso tiene razón. Y son ya mayores de edad, tienen su responsabilidad y tienen que responder por sus propios actos. Yo estoy presentándoles este video porque pues es parte de los materiales que nos están permitiendo dar seguimiento a los temas que estamos tratando. Y bueno, debo decirles que también esto alcanza su propio gobierno. Como ustedes saben, este fin de semana se hizo pública la información de los Pandora Papers, de los papeles Pandora. Esa es una investigación que una agrupación internacional de medios y periodistas hizo en todo el mundo. Y en esta investigación, en la cual participan, según entiendo, Proceso, Univisión, Quinto Elemento Lab, y que han estado trabajando este asunto de los mexicanos que tienen dinero en los paraísos fiscales. 3,000 mexicanos estarían
señalados de tener dinero en los paraísos fiscales. Aquí llamó la atención que están varios de los colaboradores o ex colaboradores de López Obrador. Aquí les voy a presentar lo que Dices ha sintetizado de todo lo que se ha investigado, para que nos sigan diciendo que son diferentes, porque también López Obrador estuvo justificando al secretario de Comunicaciones, estuvo diciendo, bueno, si fue en otro tiempo, en el tiempo que haya sido, eso no fenece. Ninguno de los funcionarios evidenciados por tener inversiones en paraísos fiscales reportó sus acciones millonarias en su declaración patrimonial. De acuerdo con los Pandora Papers, el secretario de Comunicaciones fue propietario de una empresa internacional. El exconsejero jurídico también aparece como dueño de una compañía offshore valuada en millones de dólares. El senador de Morena tiene un fideicomiso privado en un paraíso fiscal caribeño. La pareja de Manuel Bartlett aparece con vínculos en una empresa creada en Panamá. La filtración de los documentos involucra a miles de mexicanos, entre ellos políticos, empresarios y artistas. Pero solo los funcionarios están obligados a transparentar su patrimonio para evitar corrupción, y los mencionados lo omitieron. Arganis reportó en su 3 de 3 actividad bancaria solo en México. Scherer declaró su ingreso anual durante el encargo como consejero jurídico que inició en 2018 y la más reciente en mayo de este año. Guaidiana, empresario del carbón, dijo tener una fortuna en dólares, pero argumenta que se le olvidó declararla y echó la culpa a su contador. Se le olvidó declarar 28 millones de dólares. O sea, qué olvido, ¿no? Bartlett muestra un aumento de ingresos desde 2018. El presidente dijo que investigaría a los funcionarios implicados, sin embargo, todo indica que no moverá ni un dedo para que en realidad se haga. ¿Tú qué dices? Ahí tienen ustedes información contundente. Esto es una serie de informaciones que se han estado presentando de una manera clara, firme, por parte de quienes han hecho esta investigación, y bueno, pues ahí lo estamos simplemente señalando. Y a ver, para que vean, el secretario de Comunicaciones fue prácticamente exonerado por el propio López Obrador, sin mediar investigación alguna, cuando aquí de por medio tendría que ser una investigación. Bueno, quiero que no se pierdan esto que les voy a presentar. Hay un personaje que yo no la conocía, además nunca he visto ese programa de Shark, nunca lo he visto, jamás lo he visto. Como hacen mucha publicidad, entiendo de qué se trata y que es algo es un fusil de lo que hacía Donald Trump en aquel programa que conducía. Y que allí aparece una mujer que se dice empresaria y que ha salido defensora de López Obrador y ahora es diputada. Ella se llama Patricia Armendáriz y fue entrevistada en esta sección que se llama Tragaluz. Quiero que vean de veras, el cinismo de esta señora. Quiero que lo vean. No dura más de 20 segundos, así que no les voy a quitar mucho tiempo para que observen esta situación de la señora diputada Patricia Armendáriz. ¿Las mañaneras están desgastadas? No, de ninguna manera. Las mañaneras son una repetición de una doctrina. ¿Escuché bien? ¿Doctrina, dice? No dije doctrina. ¿No? No, para nada. Las mañaneras son una repetición de una doctrina. ¿Las mañaneras están desgastadas? No, de ninguna manera. Las mañaneras son una repetición de una doctrina. ¿Escuché bien? ¿Doctrina, dice? No dije doctrina. ¿No? No, para nada. Las mañaneras son una repetición de una doctrina. Ya nada más les queda a ustedes sacar sus propias conclusiones. Segundos atrás lo dijo.
segundos atrás sostuvo que la mañanera era una doctrina. Y cuando el reportero le dice, entendí bien, ¿está calificando como doctrina las mañaneras? No dije doctrina, claro que no. Lo bueno en estos casos es que hay el testimonio de la repetición para poder evidenciar lo que se acaba de observar, lo que se acaba de ver. Bueno, voy con más comentarios de ustedes que me acompañan y me hacen el favor de darme sus puntos de vista. Don Marcos Gerade dice, él pertenece al foro. José Navarro Tristán, aportaciones para el movimiento aquí y en China se llama corrupción. Eso es lo que está diciendo, así es. Teodoro Méndez, saludos comunidad. Rosalina Abarca, de acuerdo con usted, no llega oxígeno al cerebro de López Obrador. Susana Espinosa Juárez, no me deja poner like. Ah, caray, pues a ver, esperemos que sí se pueda. Mari Reyes nos saluda, tiene razón en enojarse, yo estoy igual cada vez que lo veo actuar cínicamente. Nos saluda don Francisco Tobalín, también muchísimas gracias, él está en Zacatecas, gracias por participar. Pati Medina dice, los hermanos del PG no se mandan solos, obvio, era para él y su causa. Gracias, Pati. Gloria López, él puede decir lo que sea, ya no le creo. Lo que hay que ver es si el tribunal hará su trabajo y habrá sanción. Veremos y diremos si de verdad existe autonomía en los poderes. Desde su pedestal, todas las mañaneras también influyó en las pasadas elecciones y era suficiente para pedir que las suspendiera. Así es. Lupita Castro, el bulto de Palacio es cómplice de todo lo que es crimen organizado y si no le cae agua al tinaco, saludos a toda la comunidad inteligente. Gracias. Marta Perry está en Houston, gracias por saludarnos. Juan Armando García, vivía del pueblo el mamarracho, es lo que dice Juan Armando. Juan N. Hernández López ha vivido del dinero de los demás, de las demás personas y del erario público, y pone ahí varias ratitas y otras gráficas. Tei Benje dice, ¿qué hubiera dicho y hecho el austero de nuestro palacio? Y esto de lo que se lava las manos, sus hermanos, etcétera, que lo hubieran hecho otros presidentes. No, hombre, si sin pruebas lanzaba acusaciones a diestra y siniestra, imagínense ustedes si hubiera tenido pruebas como estas, pruebas tan claras como estas, seguramente habría hecho un tamaño escándalo. Telma Gallardo dice, buenas noches, un placer escucharlo, señor Naveja, gracias. Jesús Bautista, el caca ya no tiene neuronas, batalla mucho para reaccionar entre palabra y palabra. Don Marcos Gerarde dice, pero que no, el 1 de diciembre del 18, este presidente en turno había dicho que ese día se iban a acabar la mafia del poder, la inseguridad, la corrupción y que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro. Y el 1 de diciembre del 20, México iba a tener hospitales como en Dinamarca, Canadá y Reino Unido. Sí, todo eso dijo Marcos. Todo eso prometió y ya vimos que pues no, nada de eso. José César Austria, saludos, muchísimas gracias también. Don Teodoro Méndez, solo preguntas a modo, dice, y de sus respuestas, de verdad eso se lo cree solo su fiscal Florero. Gracias, don Teodoro. Herminia Ramírez Reynoso, buenas noches, gracias Herminia también por estar. Imelda García, una vez dijo López que tenía una cuenta en Banorte y que ahí le depositaban. Artemisa Frausto dice, claro, en otros países los meten presos por violar los derechos humanos universales y más de los menores de edad. Fíjense esto que dice Artemisa. El expresidente de Francia está, hoy en día está acusado de haber usado recursos por encima de los límites que existían, ¿sí? Y está detenido con un, ¿cómo se llama? Con una, ¿cómo se llama lo que le ponen en el pie? Bueno, pues con un dispositivo, así es, con un dispositivo que permite saber en dónde se encuentra, qué movimientos hace. Esto fue en Francia, sí, en Francia fue la acusación así de clara y, bueno, pues expresidente y lo que sea, es culpable, se le encontró culpable y, bueno, pues simplemente eso, tiene que pagar las consecuencias de su irregularidad.
Hoy, además, López Obrador la agarró contra las universidades. ¿Dónde está la autonomía universitaria para determinar cómo, cuándo, dónde determina el regreso a clases? ¿Cómo dan las clases? ¿De dónde saca que tienen las universidades que regresar por las pistolas del presidente de la República? Es un verdadero despropósito y una injerencia más en otro ámbito que no es de su competencia. ¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases. ¿Por qué? Ya no lo voy a dejar hablar más. ¿Por qué? Porque son responsables, porque tienen personal calificado al cual atienden, al cual escuchan. Ellos no tienen al doctor Muerte como principal consejero, por esa razón. Y no están esperando autorización, están cuidando a sus alumnos. Eso es todo. No hay más. No existe otra razón más de que la responsabilidad de los planteles. Y Arturo Barba, que es un investigador en materia de ciencia, dice, aquí está quien ordenó a TV Azteca mentir en sus noticiarios sobre las universidades públicas. Se repitió la mentira desde la mañanera. ¿Acaso no hay nadie en el gobierno que informe bien al presidente? No, pero aunque le informen. A ver, aunque le informen, él de todas maneras se va por la libre. Se va por la libre. Y les digo, agarró contra las universidades. Y ándale que hoy, en la mañanera, una reportera le preguntó de las universidades del deporte. Le sacaron que en mayo había hablado al respecto. Vamos a escuchar lo que pasó. ¿Qué ha pasado con las universidades del deporte, las que se anunciaron hace unos meses aquí en la conferencia? ¿Ya están iniciando las universidades? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, siempre las medicinas van a llegar la semana que entra. Las vacunas van a ser suficientes y en octubre estarán vacunados de 18 años en adelante, por lo menos con una... Puras mentiras que no se soportan. A ver, ¿por qué en ese momento no da más información? Está ya empezando a prepararse para el inicio de clases. Vamos a informar sobre eso. A ver, el ciclo escolar empezó en agosto. Estamos en octubre. ¿Cuándo van a empezar? Si las anunció en mayo, ¿cuándo diablos van a empezar? Son 6. Campeche, Veracruz, Texcoco, Tepito para boxeo, 2 en Sonora, 1 en Obregón, otro en Hermosillo. Sí, son 6 o 7, pero vamos a pedir al responsable del programa que nos informe. Lo ve la Secretaría de Educación Pública, este programa. ¿Qué es quién? ¿Quién es el responsable? ¿A quién le compete este asunto? La Secretaría de Educación Pública es enorme, tiene una gran cantidad de funcionarios, para que vean ustedes cómo miente y cómo se enfrenta. Y miren, como seguramente, como empecé la transmisión, debe haber insultos de toda naturaleza, quiero que escuchen estos segundos en los cuales Denise Dresser habla de las agresiones que se dan a quien opina no en contra, a quien opina de lo que se está haciendo mal en el gobierno de México. Vamos a escuchar esto que afirmó Denise Dresser y que está en Twitter. ¿Cómo esa violencia de género ha saltado a que de pronto te lleguen amenazas de muerte a tu correo? Que te empiecen a hablar a tu casa en tono amenazante. En mi caso, ir a un supermercado y que llegara un hombre imponente de cubrebocas a gritarme: ¡muérete, chayotera! Ahí tienen ustedes lo que llega a suceder con los excesos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el presidente de la República divide a los mexicanos. Entonces, hay gente que no les da su cerebrito, no les da para poder entender y separar las cosas, y creen que son parte de un ejército protector y se van con todo para agredir a quienes va mencionando el presidente de la República. Ahora bien, nosotros hemos tenido la inquietud de reconocer cuando las personas ceden
a hacer las cosas bien. Ustedes saben que Lili Téllez había comentado que le sorprendía que no hubiese un comunicado de solidaridad de la esposa del presidente con las agresiones verbales en redes sociales que se formularon en contra de su hijo menor. Y dijo, me sorprende que la señora Gutiérrez Müller, que dijo que con los niños no, pues no tenga ninguna expresión. Bueno, pues ya tuvo esto y así hay que reconocerlo. No quiero que ninguna mujer sea ofendida. Déjenme presentarlo para que no se crea que nada más se señalan los errores, también los aciertos. Esto es lo que dice Beatriz Gutiérrez Müller. No quiero que ninguna mujer sea ofendida. Gutiérrez Müller condena amenazas contra Lili Téllez. Yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida y menos a su familia o hijos. Esto expresó la esposa de López Obrador y la propia Lili Téllez, la senadora por Sonora, dice, le agradezco el mensaje de apoyo, doctora Gutiérrez Müller. La seguridad de los hijos menores de edad está por encima de toda diferencia política y también le envío un abrazo solidario por esta causa que usted defiende acertadamente. O sea, nobleza obliga. No se trata de solamente las malas, no. Se trata de que se acepten las cosas. A mí me parece que fue tardía, que fue una reacción tardía y que la propia Lili tuvo que reclamar esta expresión de solidaridad que no se presentó de manera espontánea. Dice Óscar Orduño, creo que también ya lo leí. No, Óscar Orduño Guillén dice, no solo Pío, también de su otro hermano, el Martinazo. Así es, también está en eso. Paredes AP, ahora sí, aquí estamos, comunidad. Dice, está en clave esto. Gloria López, podían hacerles transferencia porque ocultar ese manejo de dinero y hacerlo en efectivo. Ellos no roban, no mienten, no son corruptos, son un fraude para 30 millones de mexicanos. No, Gloria, pero aquí lo que pasa es que el video era el testimonio de que habían entregado el dinero y les servía también para luego exhibirlo cuando se presentara una necesidad. Claudia Guerrero, también gracias por estar presente. Rosario Chávez, y ahí está la explicación de por qué López Obrador quiere echar abajo al INE, porque no le conviene, es un peligro para él. María Edith García, exigir castigo a responsables de Cuello Blanco de la terrible tragedia de la línea 12 del metro, resultado de la corrupción, impunidad, negligencia y opacidad. Exigir indemnización a deudos, 3 millones a cada uno y a todos los heridos, más gastos, medicinas, hospital y rehabilitación. Esto María Edith lo está señalando con constancia y nosotros le damos entrada. A Artemisa Frausto dice, claro. Y gracias a Talina Valderrama, Óscar Orduño Guillén, no se les olvide que no solo Pío, también Martinazo andaba de recolector. Alfredo Alfred dice, todo lo que ha dicho señor Naveja es la pura verdad, no hay más. Gracias Alfredo también. Dice Artemisa también, solamente la gente inculta, ignorante, sigue a este tipo. Paredes AP, miserables morenacos defienden lo indefendible. Esto dice lo indefendible, claro que él le echó la perrada encima a la senadora Lili Téllez. Marina Lara Sili dice, AMLO 100% corrupto. Blanca Luz Calderón Amezcua, ya Gilberto Lozano entregó varias denuncias y no solo una vez o de un solo cargo. Ayer les cumplí el compromiso de subir a mi página la declaración completa de Gilberto Lozano. Alfredo Alfred dice, Enrique de la Madrid tiene toda la razón, no es conveniente que esa reforma eléctrica se apruebe, serían más los daños que los beneficios. Efectivamente, eso hay que estarlo señalando porque la famosa reforma eléctrica pues tiene una bola de situaciones que nos van a poner en circunstancia de atraso. Vamos a escuchar precisamente sobre este tema al ingeniero Lázaro Ríos, quien aborda este asunto que creo que es interesante. El Divo de Juárez, Juan Gabriel, hace 20 años respondió un reportero, lo que se ve no se pregunta. En un claro mensaje, lo que es obvio
Dale trámite, no te detengas a preguntar. Pues parece que Alito, el presidente del PRI, no conoce la frase o trae otro ritmo con respecto a la reforma energética que mandó AMLO al Congreso. Mientras ciudadanos, expertos, industriales e inversionistas rechazan tajantemente el revivir el monopolio eléctrico de la CFE y las desgracias que esto arrastra, el PRI decide poner en pausa la iniciativa para estudiarla e invitar a todo el mundo a discutirla. Querido Alito, lo que se ve no se pregunta. Claramente la reforma energética encarece la energía y frena el progreso. Los ciudadanos esperan en qué sentido será el voto de los priistas. Entre más se tarden, más desconfianza caerá sobre ellos. Ahora, el partido Morena tomó la palabra al PRI y, revestidos en un traje de responsabilidad técnica y parlamentaria, se refugian en una pausa para revisar en detalle la iniciativa. Pamplinas. Morena y el presidente detectaron un alto rechazo cívico a la llamada reforma Pagón y de ahí AMLO pidió frenar para reconstruir su narrativa. Alito dijo fuerte y claro, al PRI no lo presiona nadie, pues se equivoca. Al PRI o a cualquier partido o político lo presiona la sociedad organizada que es supuestamente representada por ellos. La votación de los priistas en esta reforma será fundamental, no solamente por la coalición, sino también porque se están jugando su pellejo electoral para las próximas elecciones. Soy Lázaro Ríos, ¿y tú qué dices? Y además de esto que está señalando el ingeniero Lázaro Ríos, pues hay que decir que Alito tiene el problema de que si no coopera, copela su cuello, pues entonces Laida Sansores lo puede investigar o puede buscar la manera de investigarlo a este respecto. Y bueno, pues así las cosas, lo que se puede presentar para el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Por eso es que estamos viendo tanto asunto con esto. Sam Pisa dice, no creo, maestro, con Peña más o menos teníamos medicamento, dice, ni mejorables hay. El doctor Guillermo Romero, Juan María, buenas noches, son más corruptos y lo más grave, mucho más penitentes, narcos y asesinos. Gracias por sus comentarios. Artemisa Frausto dice, y luego el inepto tiembla de miedo ante Lili. Patricia Santibáñez, buenas noches, gracias por tenernos informados, es un placer, con mucho gusto. Dali del Carmen Baños, buenas noches, nos saluda desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ernesto Rodríguez, un saludo desde Chihuahua, muchísimas gracias, también va el saludo hasta allá. Juan José Palazuelos Valderas, buenas noches, dice que se vaya el pejelagarto y que deje de hacerle daño al país. Esos son comentarios que están llegando. Miren, ayer les comenté, y voy a aprovechar ahorita, Sacramento A. Castro Trejo, dice, buenas noches, señor Naveja y toda comunidad pensante. Este señor se hace loco cuando le conviene. Ahora quiere confundir al pueblo. Por un lado pide al PRI y demás para la reforma eléctrica y por otro une las frases con el litio para que los chairos piensen que las dos cosas van incluidas y exige el apoyo y si no eres traidor a la patria. Así es, Sacramento lo que está diciendo es un hecho, esa es la pura verdad. Pero les comentaba que me había enviado un mensaje el propio Sacramento y que merece que lo lea tal cual me lo envió. Creo que es este. Dice, yo soy militar retirado y me gusta su programa y estoy de acuerdo que el ejército mexicano es hecho del pueblo y sirve al pueblo y no a unos cuantos. La verdad, no puedo discutir abiertamente mis puntos de vista para evitar algunas llamadas de atención. Y bueno, pues aquí le quiero agradecer ese comentario. No lo extiendo más, pero muchísimas gracias. A continuación voy a presentarles las consideraciones de Ricardo Rocha en materia de energía eléctrica, que también lo abordó con todo lo que esto implica. Vamos a oír. En mi opinión, detrás de la noticia, México electrocutado. El gobierno de López Obrador no mira por el parabrisas, solo ve por el retrovisor.
A pesar de la lluvia de advertencias del retroceso que implicaría su contrarreforma eléctrica, se empeña en regresar a un pasado oscuro y sucio de petróleo y carbón. Y más aún, se niega a vislumbrar el horizonte que representan las energías limpias y renovables, como la solar, la eólica, la hidráulica, la de las mareas, la domótica, la de la biomasa y otras deslumbrantes alternativas. Todo con el propósito obsesivo, inescrupuloso y hasta sospechoso de darle a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a su gobierno, es decir, a él mismo, el dominio absoluto de la energía. Entiéndase, los sistemas nervioso y circulatorio que requiere el cuerpo del país. Pero hay algo más que poco se comenta. La iniciativa pretende también el control de un catalizador decisivo en la fabricación futura de autos eléctricos que comienza a ser fundamental en naciones que ven hacia adelante: el litio. En México hay indicios prometedores de minas de litio, sobre todo en Sonora, donde hay incluso una planta piloto operada por la empresa privada Bacanora. El problema es que el litio requiere inversiones gigantescas de miles de millones de dólares para que sus plantas sean productivas, luego de periodos promedio de 7 años y un grado de desarrollo tecnológico con el que no contamos, como sí ocurre en Estados Unidos, Australia e incluso países latinoamericanos como Argentina y Chile, que ya nos han rezagado. Pero lo más grave es que la reforma López Obradorista le da a la CFE el control del desarrollo del litio, una especie de perilla en un tablero para acelerar, se ve difícil, retroceder o hasta boicotear el desarrollo del litio en beneficio de sus energías sucias y no renovables como el petróleo y el carbón, del que por cierto es el rey, el senador morenista Armando Guadiana, involucrado en los Pandora Papers. A ver, recapitulando, el planteamiento de que la CFE genere 56% de toda la energía que se consume en el país es un absurdo e implicaría una cuarta y cuantiosísima fuga presupuestal que se añadiría a Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Eliminar los contratos de generación eléctrica que fueron otorgados a empresas privadas generaría una interminable batalla legal en múltiples frentes, incluido el TEMEC. El cierre de cientos de empresas del sector provocará todavía más desempleo. Aunque el gobierno niega la estatización, parece pato, camina como pato y grazna como pato. Eliminar los organismos reguladores como la CRE y la CNH hará de la CFE un monopolio, porque será juez y parte. No hay mejor caldo de cultivo para la corrupción que un monopolio. Contra la versión demagógica de que es por la soberanía y la economía popular, la ventaja arbitraria y artificial de la CFE tendrá un impacto al alza en las tarifas que pagaremos todos los mexicanos. La contrarreforma impedirá que México cumpla sus compromisos internacionales frente al cambio climático. Tiene razón mi colega de páginas Carlos M. Ursúa. Si se aprueba la contrarreforma eléctrica, pasaría a la historia como el mayor despropósito económico cometido durante el sexenio. Por cierto, el PRI de AMLito Moreno todavía está a tiempo de decir que no, o arrojarse al basurero de la historia. Ahí tienen ustedes los puntos de vista del periodista Ricardo Rocha, que me parece siempre son agudos y bien justificados, bien sustentados. Cirilo Mendoza: Andrés en toda su vida política siempre ha tenido operadores que estiran la mano por él, y eso lo saben muchos de sus ex correligionarios. Hasta los trabajos tenían asoladas las bases perredistas con los entres. Hoy en el poder hay más de dónde agarrar para la familia. Creo que está hablando de los tribagos, pero no entraba el comentario total. Mayeli Turriría: buenas noches. Gracias, Mayela, también. Gerardo GH: recuerden, no piensen en el dinero, en esas cosas mundanas. Vivan de la felicidad, no aspiren a nada. Eso los hace corruptos. Sean feliz. Sarcasmo por si no lo creen. No, sí, cómo no. Así lo recibimos. Xochitl Marín: saludos a todos. Luzma Libertad también nos saluda. Eliseo Carlos Ramírez: muchos saludos. Gracias también por estar aquí presente. Carlos Ochoa nos saluda desde Veracruz, Pico de Orizaba, corazón de México. Domingo Velázquez: buenas noches, ausente pero ya presente. Siempre bienvenidos, siempre nos da gusto que estén por aquí acompañándonos. Marta López: buenas noches, querida comunidad. Dice, de la neurona ejercitada, un saludo cordial a todos. A esta diputadilla la traicionó el subconsciente.
Pues quién sabe si la traicionó el subconsciente o fue otra cosa, la mejor andaba, perdón, perdida. Claudia Guerrero, para mí el gobierno no está preparado para tener empresas en sus manos, todo le sale mal y son una bola de ratas. En cambio, si están en manos de privadas, las mismas empresas son exitosas. Ahí está la telefonía de México. Pablo Flores Hernández, él dijo, no hay negocio jugoso que no tenga el visto bueno del presidente. Tere Mendiola, buenas noches, comunidad, también gracias, Tere, por estar aquí presente. Don Margarito Fajardo, fuerte abrazo, se le saluda con gusto. Alfredo me dice, efectivamente, es el brazalete electrónico, gracias. Tere de Setter, saludos. Candelaria Llanes dice, un grillete, sí, así es. Ya ven, ustedes me sacan de mis apuros con mucha facilidad. Yolanda Rodríguez, por Dios, la gente pensante, sabíamos que López Obrador era un peligro para México, efectivamente. Y Dalia López, mi hija es estudiante de la Universidad de la UB, debe ser la Universidad del Valle de México, y tiene clases a distancia, muy bien, ella está embarazada. ¿Qué sería de ella si tuviera que ir a clases presenciales, aunque está vacunada? No está libre de contagiarse, efectivamente. Gloria López, estas colaboraciones de dinero que recaudaban los hermanos vendrán explicadas en su libro. Hay que exigir que presenten la Biblia, donde anotaban las aportaciones, el dinero para publicar y ver las listas, así sabremos en qué dependencia están ahora. Gracias, Gloria. María del Carmen Gómez Rivera también nos está viendo, muchísimas gracias por su participación. Dice María del Carmen Ortega Speitia, a cualquiera le dicen doctora, será como el título del doctor Chapatín. Mel Madrigal, buenas noches, maestro, muy buenas noches también, Mel, muchísimas gracias. A Surena Molina también nos saluda, también Elías Manuel, bienvenido, gracias, muy amable, gracias. Francisco Tobalín Flores, yo a Lozano ya no le creo ni su saludo. David Rodríguez Moedano, mi hijo tuvo leucemia, y hongo negro, nos atiende el ISSSTE, tratamientos muy caros, y cuando estaba Calderón, si no había medicamentos, nos daba un vale y cambiarlos en más de 5,000 farmacias. Es que eso es lo normal, así tienen que ser las cosas. Y Dalia López, pues que renuncie el presidente del PRI, si lo tienen acalambrado de los cataplines, que se comporte con dignidad. Eso es lo menos que se puede decir. Joe Martínez, buenas noches, muchísimas gracias. Marilú Camporrico, Ricardo Rocha lo ha explicado muy bien. Xóchitl Marín, el PG solo quiere dividir la alianza PRI y el PAN para Morena, que siga en el poder. La maestra Carmen Robles Gil, que ha acertado. Ricardo Rocha en sus comentarios. Ricardo Blanco, presente. Dice, llegué tarde. No, llegan siempre a buen tiempo. Nos da gusto que nos acompañen, que estén aquí en la transmisión. Siempre nos da mucho gusto saber y contar con su participación. Y cierro con lo siguiente. ¿Saben qué? Los de la Secretaría de la Defensa Nacional que están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía invitaron a los diputados y resulta que 81 diputados acudieron. ¿Pero qué creen? Los llevaron en avión de la Cámara de Diputados, que está muy cerca del aeropuerto, se fueron al hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de allí volaron 15 minutos del hangar de la Secretaría de la Defensa a Santa Lucía. ¿Por qué no se fueron en camión? ¿Por qué no recorrieron las 2.5 horas que significa ir desde San Lázaro hasta Santa Lucía, para que luego no salgan con todas esas explicaciones que estuvieron pronunciando por todos lados y que los hacen ver muy mal? Qué mal se vieron, pero bueno, pues que hay que acostumbrarnos a ese tipo de situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Recuerden el uso de la mascarilla, la sana distancia, hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga, cuídense mucho